Amigos del Buen Toreo, bienvenidos hoy a otro nuevo episodio donde el arte se hace palabra y la emoción se viste de luces. Hoy no es un día cualquiera, hoy nos acompaña un torero que ha hecho del clasicismo una bandera, del temple una filosofía y al fin y al cabo del toreo una forma de mirar el mundo. Hoy tenemos el honor de conversar con Curro Díaz, un nombre que resuena con fuerza en los tendidos, pero también en el corazón de los aficionados que buscan algo más que técnica y que buscan quizá un poco de alma en cada faena. Curro no torea para agradar, torea para expresar. Su muleta no solo ha logrado dibujar pases, sino que escribe versos invisibles sobre la arena. En su figura se funden la estética de los grandes maestros y la sensibilidad de quien entiende que el toreo es ante todo una forma de sentir. Desde Linares al mundo su trayectoria está marcada por tardes memorables, silencios que dicen más que mil palabras y una fidelidad absoluta a su concepto del arte. En este episodio hablaremos de su infancia, de sus primeras faenas, de las plazas que le han marcado y de los momentos en los que el toro le ha exigido todo. Y él ha respondido con verdad. También exploraremos su versión del toreo actual, sus referentes, sus inquietudes y esa manera tan suya de entender el compromiso con la pureza. Así que acomódense, apaguen el ruido de fuera y déjense llevar por esta conversación que promete ser tan profunda como una Verónica bien rematada. Porque cuando Curro Díaz habla, el toreo se escucha. Muchísimas gracias, maestro Curro Díaz, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la introducción, te lo agradezco muchísimo. Pues como todos los invitados que han pasado por aquí, no sé, la estructura, igual que hay estructuras en las faenas con los toros que ustedes lidian, siempre tenemos una estructura que es hablar desde el principio, que nos cuente cómo empieza todo, todo desde el principio, es decir, su nombre es Francisco, quiero que sepamos hasta por qué le empezaron a llamar Curro, o sea, todo desde el principio y bueno, es que claro, aquí me va a empezar a turullar, pero es que su principio empieza muy en el principio porque nace en una habitación peculiar. El otro día tuve la suerte y el privilegio de dar el pregón de la Feria de Linares, ¿no? Y entonces, eh, recabando, pues haciendo el pregón, recabando información, más o menos por estructurar un poco el pregón, empecé diciendo, o casi empecé diciendo, que por una casualidad que no fue tal, nací en la habitación donde murió Manolete. Y nací en esa habitación porque mi abuelo, que era practicante, que perteneció al equipo médico del doctor Garrido, pues trabajaba en el hospital también de los Marqueses. Mi padre también fue en su día administrador de ese hospital. Y entonces, como eran dos locos y dos grandes aficionados, quisieron que naciese en esa habitación, pues, sin, no, lógicamente sin intención ninguna de que yo fuese torero, pero con las cosas de la gente peculiar de mi tierra. Y bueno, yo me quiero imaginar a mi madre, pues que le daba igual donde yo naciese, lo que quería era que aquello saliese rápido y que saliese pronto. Y nací, pues nací no por casualidad, sino porque quisieron que yo naciese allí. Mi abuelo, el hombre, no tuvo la suerte de verme nunca torear, era un fuentista hasta la médula. Y bueno, las casualidades de la vida, puedo decir que sí, que nací yo en la habitación donde murió Manolete, ¿no? ¿Por qué Curro y no Francisco? Pues, bueno, no sé, mi padre se llamaba, se llama, no, se llamaba, no, gracias a Dios se llama Francisco. Empezó también pues, una andadura muy corta por el toreo que se llamaba Curro, se puso Curro en los carteles. Yo empecé a llamar, la primera vez que me puse delante de un becerro, apareció en los carteles como Paquito Díaz. Fíjate, como Paquito Díaz. Y después, a los tres o cuatro tardes, pues ya quise ser muy niño, quise ser Curro y Curro hasta el día de hoy, ¿no? En mi casa, algunas veces, cuando se enfadan mucho conmigo, me llaman Paquito. Mi madre, mi padre, cuando tiene que decirme algo muy enfadado, me llama Paquito. Pero bueno, pues, y es muy complicado ya casi que me llamen de otra forma. Pero es verdad que cuando alguien me llama por teléfono y tengo que decir el nombre, siempre digo que me llamo Francisco. Y es muy raro que yo responda el nombre de Francisco. Fíjate, cosas de la vida, ¿no? Quiero que me cuente un poco cómo empieza su andadura. Es obvio que su padre es casi más aficionado que Curro Díaz, directamente. O sea, creo que tiene una afición tremenda. Y yo le veo que vive con la misma pasión en las tardes de su hijo desde que era novillero hasta hoy. O sea, yo creo que cada vez a más. Y quiero que me cuente un poco pues cómo empieza la carrera de Curro Díaz. Pues casi por casualidad, ¿no? Yo con mi padre bajo un día a un tentadero, bajo a ver el tentadero, pero sin intención ninguna de torear. A mí, lógicamente, me encantaban los toros, pero fíjate, una de las cosas que más lo que más me impactaba, más que el animal, que también me imagino que me daría muchísimo miedo, era la responsabilidad. Me podía la responsabilidad y a día de hoy sigue
primando por encima de todo la responsabilidad. Es decir, yo ese sentido del ridículo creo que lo tengo desde niño. Y yo creo que nunca dije de ser torero porque te hablo de 8 9 10 años, nunca quise ser por vergüenza, me daba muchísima vergüenza. Y un día, por casualidad, bajé a un tentadero, a la hora de, había muchos chavales en la tapia, yo cogí una bolita, me ofrecieron en una gorrita y yo cogí una bola, sabía perfectamente para lo que era, no me engañó nadie. Bueno, y cuando me tocó el número, me dejaron una muleta, precisamente David Sánchez Saleri, que es matador de toros de Linares, me dejó una muleta que tenía, yo no lo tenía, salí, toré, y la sensación esa que te da de creer que has bordado aquello, que has dibujado aquello, y en ese momento, fíjate, creía, estaba convencido que creía que era Ordóñez, creía que era Antonio Ordóñez, en ese momento creía que era Antonio Ordóñez y que lo conocía todo, fíjate lo que es la vida, y ahora cada día desconoces más y conoces menos el mundo del toro, pero fue casi por una casualidad y a partir de ahí pues bueno, a partir de ahí no es que creía que quería ser torero, no, es que ya era figura del toro, yo me creí en ese momento que era figura del toro y fue un gusano que se metió tan adentro que a día de hoy todavía lo sigo llevando. Ahora, imagino que su padre también le ha transmitido esa intensidad, porque su padre tiene una afición tremenda. Sí, mira, nosotros somos de una familia muy humilde. Somos una familia muy humilde y como tantas familias o con tantos chavales que han querido ser toreros, entonces mi padre me ayudó muchísimo. Hemos tenido una andadura pues por el mundo del toro, no han sido las cosas fáciles. Mi concepto del toreo tampoco ha sido un concepto muy al uso, ¿no? Una cosa es que ahora mismo está tan de moda torear como se torea ahora. Cuando yo empezaba era otro tipo y otra forma de torear. Yo he sido fiel a una personalidad desde que empecé hasta el día de hoy. Es decir, yo he toreado, poder torear con más oficios, pero siempre con una misma forma o con un mismo concepto. Y siempre digo que la primera cosa que me dijo mi padre para torear, te hablo que mi padre no era aficionado, no era un gran profesional, ni era un gran técnico de esto, sino era un simple aficionado y me dijo que para torear bien era como la letra, tenía que ser alta, derecha y encajada. Y yo entendí que el toreo tenía que ser muy derecho, muy encajado y así intentar torear, con lo difícil que es eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que mis primeros pasos por el toreo, pues había de una forma poco peyorativa me hablaban de que el muletazo era corto, oye, que muchas cosas que tenía, lógicamente tenían razón. Yo toreaba muy derecho, con el pecho muy encajado y con los riñones muy metidos, entonces el muletazo era corto. Pero bueno, a la larga, fíjate, después de tanto tiempo, ese alta derecha y encajada se ha instalado en el toreo y es lo que se lleva ahora y es la forma de torear que hay ahora mismo impuesta en el toreo, ¿no? ¿Que tuvo algún maestro o fue mucho autodidacta? Porque claro, hoy en día escuchar esto de que los toreros son autodidactas es imposible. Hoy en Es día, imposible. en la realidad actual de novilleros, porque hoy o estás en una escuela o no estás en ningún lado. Claro. Y hay otra cosa importante, ahora mismo hay una suerte tremenda, que ahora tienes toda la información habida y por haber en un móvil. Entonces tú técnicamente puedes coger una cosa de un lado, otra cosa de otro. Entonces nosotros, nuestra generación era a base de tendido cero, de grabar los tendidos cero, de grabar los programas que había de Canal Sur. Entonces nosotros veíamos a los toreros grabando nosotros nuestras propias cintas, que también era muy bonito porque era una forma de que estaba esperando que llegase Tendido Cero para grabarlo, o alguna corrida de toros televisada para grabarla, o Canal Sur que tenía un programa que creo que se llama Puerta Grande, creo que se llama, y lo grabamos, entonces ahí veíamos a los toreros y nos grabamos. Hoy es muy fácil porque hoy, aparte de que las escuelas taurinas están haciendo una labor extraordinaria a la hora de ayudar, sobre todo en los inicios, que es lo más difícil. Después tienes la suerte de que hoy en un móvil tienes toda la información y ves todo, la técnica, lo tienes todo al instante. La vida se ha puesto así, de una forma instantánea, casi que tienes toda la información a vida y por haber. En nuestra época no. Y el primer torero que yo veo, fíjate, te digo, el primer torero que veo como si fuese cualquier cosa. El primer torero que yo veo entrenar es José Fuentes. Porque fíjate que no es cualquier, fíjate, el que veo yo torear. Y yo de entrenar solo, de entrenar a mi aire, de entrenar muy, 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 muy autodidacta,
con mi padre que no era profesional y yo veo torear a José Fuentes y yo no sé si me hizo bien o mal, porque yo nunca toreé de salón delante de él, me impactó tanto que para mí fue impensable torear. Fíjate, tuve una gran amistad, tuve una cercanía con él, pero él nunca me vio torear de salón, nunca toreé delante de él, por respeto. Me impactaba tanto y hablar de él me impacta tanto que nunca toreé delante de él. Esa fue la primera vez que yo vi a un torero, a una figura del toreo como era José Fuentes, ya retirado, ya estaba retirado, pero lo vi torear de salón y me impactó. Y después recuerdo de niño ver a Manzanares, que en paz descanse, torear en Linares, y yo dije, esto es el toreo. Yo tenía muy claro mi padre mi padre dice que yo no me puedo acordar de aquello, y yo me acuerdo perfectamente. Pero eso, cuando yo vi a José Fuentes por un lado, a Manzanares por otro lado, yo tenía claro lo que era el toreo. Desde ese momento dije, esto es para privilegiados, esto es para gente así, que te hace sentir bien, te hace ser feliz. Cuando tú ves torear así, cuando tú ves torear con esa forma distinta, con esa personalidad, en ese momento tuve claro que yo quería hacer eso. Yo quería ser torero y fueron los dos toreros, que uno ya retirado y el otro ya que estaba ya en retirada, fueron los dos toreros que a mí me han impactado y me han hecho que se metiese el gusanillo hasta el tuétano hasta el día de hoy, ¿no? O sea que todo lo que es Curro Díaz hoy es producto de lo que vio cuando era muy pequeño, se quedó con ello, lo absorbió y lo trató de trasladar de la forma más posible, no la forma posible que fuera. Que es imposible, claro, y igualar a esos dos toreros es casi imposible. Pero sí ese aire. No, yo veo el toreo, mi forma de entender el toreo ya no solo en la plaza, es eso, ese aura que tenían esos toreros especiales que eran casi, por no enojar a Dios, eran casi semidioses, por no decir que eran dioses. Eran semidioses y esa sensación de ese aura, de eso que desprendían, hacía que fuesen seres diferentes y que, bueno, yo era incapaz incluso me los veía a una distancia, pero que me sigue gustando pensar en eso, en esa distancia que tenía, que los veía con esa admiración y que a día de hoy sigo recordando. No sé lo que desayuno esta mañana, pero me acuerdo perfectamente de los vestidos que llevaba y yo sigo haciéndome los vestidos del color que yo había visto en esa época, ¿no? Yo me acuerdo de un grana. La primera vez que yo vi torear a Manzanares, que en paz descanse, fue con un grana en Linares y yo siempre he tenido un grana, siempre me he hecho un grana, siempre, todos los años he hecho un grana. Y a José yo me acuerdo con los verdes y siempre me hacía los verdes. Es decir, mi vida ha sido marcada casi por los comienzos, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la etapa en la que uno ya debuta de luces? Porque esto ya me parece una cosa muy curiosa, porque aquí cada uno va a la aventura. Tiene que buscarse los trajes Claro. y, por supuesto, la tarde en la que te pongan. Bueno, hoy precisamente entrenando me recordaba eso, ¿no? Recordaba los inicios, lo duros que son los inicios, sobre todo en aquella época, pero también muy bonito, los tentaderos, la ilusión por salir a torear, torear una novilla, los vestidos que no tenías vestidos, los capotes y las muletas que no había capote y muletas. Y una vez un banderillero me dijo, en esa ocasión, sobre todo en los inicios, dice, disfruta, porque esos son los momentos más bonitos del toro, ¿no? Cuando empieza. Y yo me acuerdo mucho de aquello, porque yo habré vivido cosas muy buenas en esta vida, cosas regulares, pero esa ilusión que tiene uno del principio, esa virginidad de no saber dónde iba o a qué mundo te enfrentabas, la recuerdo perfectamente. Ahora, lógicamente, disfruto muchísimo más. Esta etapa de mi vida, por supuestísimo, es la que más estoy disfrutando porque soy más yo que nunca, porque ya soy lo que soy. Ni para bueno, para malo, soy lo que soy. Entonces disfruto mucho, pero también disfruté mucho de esos inicios que era totalmente virgen en un mundo que desconocía y recuerdo que en esa época hacía lo que sentía, igual que en esta época hago lo que siento. ¿Y recuerda ese día concreto? El primer día que toré, sí, perfectamente. Debuté
un día de Reyes, un 6 de enero de Reyes a las 12 de la mañana. Ese fue, y le corté un rabo a un toro, a un becerro, le corté un becerro, a un becerro le corté un rabo, y un banderillero mayor ya le dijo a mi padre, dice, le cortó un rabo, y dice, Curro, esta va a ser tu ruina. De haber formado un lío el primer día, dice Curro, esta vez es tu reunión. Y me acuerdo perfectamente de aquello que le dijo eso a mi padre. Y mi padre muchas veces me lo recuerda. Dice, vete la cantidad de pasos y la cantidad de horas y la cantidad de vida que hemos dedicado. Dice, y me dijo aquello que iba a ser mi ruina. Pero pues, bendita ruina que he tenido y bendito mundo en el que me he movido, ¿no? Fíjese lo que es la vida. Si ese día, por lo que sea, le sale un novillo complicado, no le da un mínimo de chance y está mal, igual coge y tira la toalla. Seguro, Es que seguro, seguro. La vida. Y aparte, son circunstancias. Y es verdad que fue un día que salió todo bien. Vestido prestado, un vestido blanco prestado, muy viejo, y probablemente en una pensión, y aparte yo tengo una anécdota de ese día, como eran las 12 de la mañana, claro, recién levantado pues no me peiné, y le corté un rabo a un becerro, y fíjate, desde chiquitito ya creía en la superstición, entonces ya a partir de ese momento no me peinaba, porque creía que el no peinarme había hecho lo que yo le cortase un rabo. Hasta que ya me dijeron, mira, o te peinas o no sales a torear, pues salía con los pelos. Y recuerdo eso, recuerdo el día, el no peinarme, el vestido que llevaba, donde me vestí, la plaza que fue Berja, que nunca más he vuelto a torear en Berja. Fíjate la vida que y yo nunca toreé en Berja, que es uno de los sitios que me encantaría torear, porque yo nunca más toreé en Berja. Toreé ese día en Almería y nunca más. Almería siempre que ha estado muy marcada en mi trayectoria por mi inicio, porque he tenido mucha suerte también en Almería, pero nunca toreé en Berja. Y me acuerdo perfectamente en la pensión que me vestí, me acuerdo perfectamente y todo. o sea, que si vuelve algún día a Berja va a repetir el mismo proceso, sin peinar, traje Bueno, prestado y bueno, creo que me podría poner el traje primero casi que me puse el primer día. Creo que tengo casi peso, casi, 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 casi lo mismo. Pero yo no sé dónde andará. Fíjate, una de las cosas que no sé dónde andará. Mi madre lo tendrá escondido el vestido para que nadie se lo quite. Pero yo creo casi, 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 casi que me puede estar hasta bien. ¿Porque esto cuántos años tenía? Yo tenía 9 años, 9, 10 años. Oye, Sí, sí. El primer becerro con 9, 10 años, sí, sí. Sí. es una Con los locura. carnets, no, con los carnets falsificados, con todo. Ah, Bueno, pero ya prescrito, ya lo está puedo. bautizado. Claro, ya prescrito, ya puedo hablarlo, era con los carnets falsificados. Por eso cuando te decía lo de Curro Díaz y lo de Paquito Díaz era porque cuando me anunciaba con Paquito Díaz, pero con Paquito Díaz tenías menos documentación que una liebre en el campo. Ya con Curro Díaz ya toreaba con la documentación de mi padre, de becerrista. Y bueno, son cosas que, oye, que gracias a Dios, bueno, puedo hablarlo porque han prescrito, pero claro, nosotros, o cualquier animalista puede denunciarlo. Ya pueden denunciar lo que quieran, pero es verdad que fueron cosas muy bonitas porque hasta para eso, hasta para la documentación había que. No yo, toda mi generación tenía que falsificar los papeles porque teníamos, claro, yo toreé con 9 o 10 años, pero había mucha gente que toreaba con menos de 16 años, la mayoría, ¿no? Y en su carnet ponía que tenía 16. No, en mi carnet no sé lo que. No, en mi carnet pondría que es la edad de mi padre. Yo no sé la edad que tendría mi padre. Es decir, un niño con 9 años me parecía en la documentación donde fuese que tendría, pues no sé la edad que tendría mi padre. Entonces yo toreaba con 9 o 10 años y la documentación que aparecía era que mi padre, pues la edad, fíjate, pues la edad que tendría mi padre. Entonces, Se ha perdido el romanticismo entonces ahora. no lo sé, ahora hay cosas, no lo sé. Yo creo que la sociedad en este momento, creo que normalizamos porque la sociedad también está así. Pero a mí me ha tocado también vivir esa época que es muy bonita y cuando yo te he dicho que venía de una familia muy humilde, también a día de hoy también agradezco haber tenido esos principios tan complicados. Hombre, en ese momento te aseguro que no lo agradecería, pero que ahora cuando yo pienso en eso y valoro lo que es las cosas, pues, oye, pues le doy mucho valor a las cosas y también veo mis hijos que van a tener otra vida que no he tenido yo. Bueno, yo también he tenido una vida muy, muy bonita o tengo una vida muy, muy bonita, pero los inicios, que es lo que te marca, tuve muchísima suerte, porque es lo que tú bien has dicho, oye, que si en vez de cortar un rabo es silencio y educación, pues se cambió mi vida, ¿no?
Y esos años de novilleros sin picadores, ¿cómo los recuerda? Siempre dicen que la etapa sin picadores es la más. Sí, aparte, fíjate que como yo era tan chico, pues no maté nunca un toro fuerte. Yo nunca maté un novillo fuerte. Yo creo que el novillo más fuerte que mataría en mi andadura sin caballos sería con 160, 170 kilos. Yo no maté un novillo fuerte. Yo no tuve esa dureza de los pueblos de Madrid, de Guadalajara. No, ya cuando debuté con caballos, que debuté con caballos, pues, yo es que no quiero decir ni la edad porque me asusto, porque puedo hasta asustar la edad de que yo debuté con caballos. Ya a partir de ahí sí que empezó todo. Es decir, yo pasé de matar becerros con 150, 160 kilos a matar corrida de toros con caballo y con una edad, es que no quiero ni decir la edad porque es que era una locura. Yo tengo hijos ahora mismo y me parece una locura, pero en ese momento lo veía normal. Mi andadura por el mundo del toro le debo mucho al Valle del Tieta. Yo toré muchísimo, mucho, mucho. Te hablo que yo estuve mucho tiempo de novillero, claro, yo no tenía la edad y esto y andaba con de novillero, pero ya los últimos años de novillero con caballo, los 3 años que yo toré mucho con caballo, se lo debo todo al Valle del Tétar. Que yo, el valle, cuando se le llamaba el Valle del Terror, yo sustituyo en una novillada una novillada en el tiemblo, no, yo sustituyo una novillada y en esa novillada te iba a decir el nombre. Bueno, pues sustituyo y le corto 3 orejas a la novia en una sustitución de una novia que era un corredón de toro. Y bueno, y a partir de ahí, la siguiente novia la toré en el tiemblo. Y ya, pues, ya toreo ese año en Sotillo de Ladrada fue la sustitución. Pues ya, toro Sotillo de Ladrada, Cenicientos, Cadalso, vuelvo otra vez al tiemblo en septiembre, Villa del Prado, toda esa parte de Madrid, pueblo a pueblo los toreo yo todos. Eh, claro, ten en cuenta que para un novillero que está empezando tiene la suerte mataba esos corridones de toros, pero esos corridones de toros que gracias a Dios bueno, podía torear y me dieron un oficio tremendo y una carrera tan costosa como es la de torear con caballo y de ser novillero, pues aparte de coger oficio, pues fue una etapa bonita porque oye, que siempre te quedaba algo. Y la ignorancia de yo no cambiar absolutamente nada de personalidad. Tuve la suerte de que yo no me defendí nunca con los animales, sino que yo toreaba como yo sentía. Y me dio mucho. El Valle del Tietar a mí, yo parte de lo que soy, se lo debo a la zona de Madrid. Un 80% de la capacidad de ahora se la debo al Valle del Tieta y a cada uno de los pueblos donde yo toreaba allí, que gracias a Dios eran 20 y tantas novias todos los años allí. Después llegaba a Madrid, claro, con esa preparación, estaba bien, llegaba a Barcelona, salía a hombro a Barcelona, llegaba a Sevilla, cortaba oreja en Sevilla, pero siempre, 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 siempre me acuerdo de Los Pinos, de cuando yo llegaba allí a Los Pinos, yo pasaba por allí por Almoroz y cuando ya entraba por Almoroz ya decía, ya estamos aquí. Y le debo mucho, la verdad que le debo mucho a esa zona. Que le iba a decir justo exactamente eso, joder, que es curioso que después de todo lo que ha matado, hoy en día veamos un Curro Díaz que torea puro, que trata de hacer las cosas con clasicismo, con un sello personal, y es muy difícil porque en ese tipo de novilladas corridas te embruteces. Sí, va a la defensiva. Y es verdad que he tenido la suerte en mi carrera. Mi carrera ha habido muchas etapas. He matado al principio, eran correatoros cuando salgo a la primera puerta de Madrid, correatoros muy buenas, correatoros muy elegidas. Después ya cuando la segunda puerta grande. Hay una cosa muy buena que creo que hizo muy bien al toreo, fue que a raíz del año 16-17 que empiezo a torear todo tipo de ganadería, desdramatizo un poco el tema de las corridas de toros y todos los toreros matan ese tipo de corrida de toros sin tener que caer en el sello de torero especialista en algo. Sí, hoy en día, torear vitorino, se anuncian las figuras del toreo matando a los vitorinos y no te ponen el sello de torero de corrida dura. Y yo he tenido esa suerte que arranqué yo con eso, arranqué yo matando todo tipo de corrida de toros y no me salí nunca de mi concepto y gracias a Dios
a muchos toreros también le ha abierto ese camino de matar todo tipo de corrida de toros sin que se le ponga ese sello. Y uno puede matar la de Juan Pedro un día y al día siguiente puedes matar la de Vitorino o la de Miura, es decir, no necesariamente. Y eso creo que ha hecho mucho bien al toreo, porque cualquier torero tiene que estar preparado para matar todo tipo de corrida de toros y sin salirse ningún ápice de su personalidad, ¿no? Luego yo quiero que me cuente la etapa en la que ya decido, oye, pues vamos a tomar alternativa. Empieza la época seria, como quien dice, del torero. De la etapa con caballos ya seria, o todavía estás ahí en un término medio que todavía no sé si vas a ir para adelante o vas a ir para atrás. Pero en el momento que ya uno toma la alternativa, las cosas se ponen de verdad, la exigencia se multiplica por 15 o por 20 y empieza ya la etapa dura de verdad, porque empieza la etapa en la que puede que tores, puede que no tores, puede que estés parado, puede que funcione o puede que no funcione. Bueno, ¿qué etapa fue la más dura? Tomo la alternativa y me quedo parado y nada, toreando nada de corrida de toros, toreo muy pocas corridas de toros. Me voy a vivir al campo, con 18 19 años me voy al campo y bueno, y estoy toreando, estoy en el campo metido, que ahí sí que ya soy totalmente autodidacta, ahí es un salvajismo tremendo de matar de toros. Y un día me ponen en Madrid, un día mato la del cura de Valverde en Madrid, después de mi padre, pues, me acuerdo, le pide el favor a Juan Ruiz Palomares, que ha apoderado de Enrique Ponce, y me ponen en Madrid con una del cura de Valverde. Y a raíz de ese día, pues ya cambia mi vida. Ya, pero antes de llegar a la del cura de Valverde fueron muchos años, pues solo, muchos años de estar en el campo, de pasar muchísimo tiempo pues, con la incertidumbre si toreaba o no toreaba. Y yo creo que el año de que yo confirmo la alternativa en Madrid, que también le debo mucho, tanto a Juan Ruiz Palomares como a don José Luis Lozano, que en ese momento era empresario de Madrid, que confiaron en mí, que yo fui a Madrid sin torear ninguna corrida de toros ese año. Sí, yo toro en Madrid el 31 de agosto, una del cura de Valverde, sin torear absolutamente nada ese año. Y ahí es verdad que tengo que dar las gracias tanto pues, a Juan Ruiz Palomares como a don José Luis Lozano, y decir los grandiosos aficionados y los grandiosos taurinos que eran, que confiaron en mí sabiendo que podía estar bien y jugándosela, porque en un momento determinado, si no salen las cosas bien, si pasa cualquier cosa mala, pues la culpa se lo hubiesen echado porque habían puesto a un chaval que no había toreado nada y lo pusieron con la de cura verde, fíjate, y con la suerte de que ahí arranco, ¿no? Aquel día fue con Frascuelo, ¿puede ser? Sí, sí, fue con Frascuelo. Y así que pedazo torero, Sí. ¿eh? Ah, hostia, un torero que... Mira, en el mundo del toro ha habido toreros que han sido figurones máximos del toreo, otros toreros que se han hecho ricos del toro y toreros que van a pasar en la historia. Y el caso de Frascuelo no sé cómo encasillarlo, pero sí sé que de los toreros que yo cierro los ojos y es un torero. Ese ha vivido en torero y ha vivido a su aire toda su vida y yo recuerdo a Frascuelo recuerdo a Frascuelo sobre todo que la personalidad que ha tenido y que creo que ha sido espejo de muchos toreros, igual que ha sido el Pana espejo de muchos toreros, igual que Rafael de Paula ha sido espejo para muchos toreros, y a lo mejor no han sido grandes figuras del toreo, pero sí que han sido espejos de muchas generaciones, ¿no? Aunque muchas veces nos cueste trabajo reconocerlos porque oye, por lo mejor no han estado, no están dentro de un sistema que se le pueda decir que hayan sido grandes toreros, pero que han sido toreros de toreros indudablemente, ¿no? Ahora, con total honestidad, esa época en la que ha dicho que ha toreado poco, ha tenido también su carrera muchas, una montaña rusa, ¿no? Ha habido épocas en las que ha toreado mucho, otras muy poco. ¿Ha dudado de tirar la toalla o no? Sí, sin lugar a dudas. Mira, cuando estaba en el campo no pensaba tirar la toalla. Hubo un día que lo tenía claro que ya dejaba de torear, que fue en el invierno del año 15, del 15 al 16. Fíjate las casualidades de la vida, yo estaba en Colombia y yo había tenido una lesión muy grave de la pierna y había sido tremendamente dura. Y yo había hecho un esfuerzo tremendo delante de los toros y me sentía incomprendido porque
porque no sentía no había reconocido, no tenía ese reconocimiento muchas veces del esfuerzo tan grande que había hecho y donde había puesto. Entonces, perdí un poco sí, posiblemente la ilusión y como que me había desfondado. Me había desfondado un poco, digo, mira, pero las casualidades de la vida, yo tenía dos compromisos de dos plazas menores en América, en Colombia. Había ido a un pueblo de Ecuador, pegado a Ecuador, que se llama Machachi, y tenía una corrida de toros en Lenguasaque y otras corridas de toros tenía en otro pueblo, en un pueblo. Entonces, llegó a Machachi, pues mató la corrida de toros, vengo para España. La correa era tuta y lenguasaque. Entonces se hacía como un pack que era tuta y lenguasaque. Y yo había matado la correa de toros de tuta y no había ni salido bien ni nada. Era una plaza de pueblo, una plaza una plaza portátil. Y nada, se suspende la de lenguasaque, esa plaza, y me tengo que quedar allí 15 o 20 días más en eso. Bueno, no, pero yo ya, tú sabes, más pensando en otra cosa que en torear. Y en esa época, en ese tiempo, que ya estaba totalmente pensando en matar la correctora de lengua saque, pero tenía que matarla para poder cobrar la de tuta. Y entonces, si no y fui al campo, es verdad que los ganaderos de allí me veían torear y andaba bien, claro, toreaba bien. Coño, y empezó otra vez a coger, pero no me preguntes por qué, pero empecé como a querer torear. Y toreaba y toreaba y toreaba. Y llegué a Lenguasaque y la correctora de Lenguasaque, me acuerdo que era de Juan Bernardo Caicedo, que eran los sobreros que habían quedado en Cali. Era una correctora muy fuerte. Joder. Y el primer toro lo toreé muy bien, pero el segundo toro lo indulté. Pero no es de estas cosas que tú indultas un toro, porque yo no soy muy aficionado de indultar. Soy aficionado de que, oye, que si hay un toro que se indulte, pero que no soy persona de mirar un tendido para indultar un toro. Pero fue un toro extraordinario que lo toreamos a gusto en una plaza portátil. Coño, hostia, esas cosas que tú dices que no tienen sentido, me acuerdo perfectamente que Josín Iriarte me llamó para una plaza de toros que lo habían llamado, lo habían localizado para torear en Dax, para torear en Dax. Se puso en contacto conmigo, era amigo mío, pero no era apoderado. Digo, mira, pues le dije, sí, era un cartel precioso, creo que la correctora era con Manzanares, un cartel bueno, para que tú veas lo que van por delante muchas veces las aficiones de Francia. Me llamaron para torear en Dax. Había estado con Fandiño, que en paz descansa allí en Colombia, ya me había hablado Néstor a ver si podía torear una corrida de toros en Ceret, una corrida de toros de Aurelio Hernando. Yo le dije que sí, pero tú sabes que estas cosas, pero que no lo tenía hecho. Bueno, y me llamaba y precisamente a Josín le dije, oye Josín, ya que me está hablando, me está llamando para DAS y todas esas cosas, oye, hombre, quiero corresponderte que yo no quiero ningún interés, que tú sí tienes que cobrar tu comisión por eso. El hombre, la verdad que sin ningún interés, eh, dice, hombre, digo, coño, apodérame. Pero estas cosas sin yo tener planteado una temporada. Digo, apodérame, digo, sí, mira, apodérame. Dice, hombre, dice, lo dimos por teléfono en América yo. Coño, así fue. Me llama, dice que había hablado con Toño Matilla, estaban en Madrid. Dice, mira, curro, que San Isidro no puede ser, pero que si quieres torear el domingo de Resurrección, la confirmación alternativa de Juan Ortega. De la confirmación de Juan Ortega la corrida. Digo, coño, encantado. Y a los 15 días antes de bajarme del avión ya sabía que yo formaba un lío en Madrid. Efectivamente, llegué a Madrid y formé un lío y ya a partir de ese momento, de haberme quitado 2 meses antes del toreo, a empezar a funcionar otra vez con mi andadura con Josín y hicimos esas cosas que salen y que tú dices, ¿cómo ha salido? Pues ha salido por una llamada por teléfono porque el hombre se puso en contacto conmigo para hacer dash y la primera corrida de toro de apoderamiento pues salió a Hombros de Madrid, ¿no? Y tenía que ser con ese traje, ¿no? Y tenía que ser con un rosa palo y oro, un rosa palo y oro.
Fíjese, qué casualidades de la vida. Sí, un rosa palo y oro. Siempre, hombre, por mi vinculación con Linares y mi vinculación con el 28 de agosto, siempre habrá unos rosas en mi armario. ¿Cómo recuerda aquella tarde? Hombre, muy bonita, fíjate. Tenía muchas ganas, ese día tenía muchas ganas de torear. Lo ves claro, yo sabía que iba a estar bien, sin torear nada. Aparte, me acuerdo que en ese momento tenía mi mozo espada era Humberto, era el sastrólogo, y bueno, vengo de América, y empiezan claro, yo toreo en Madrid, la primera del año, y le pregunté, y claro, empieza a preguntar, vamos a matar algún toro a puerta cerrada, y bueno, empieza a preguntar por los toros a puerta cerrada, digo, esto está muy caro, todos los toros están pidiendo una barbaridad. Y le pregunté, digo, oye, Humberto, ¿tú cómo me has visto delante del toro en América? Y dice, muy bien, muy bien. Digo, ya, pues sin toro y sin nada me fui a matar la corrida de toro a Madrid porque me había visto muy bien. Y, y coño, y fui a matar la corrida de toros primera del año sin haber matado, bueno, sí, las corridas que había matado en América, pero sin matar un toro. Fui a Madrid con la ilusión, toda la ilusión del mundo. Y bueno, pues fue un día maravilloso, ¿no? Fue un día, bueno, un día para mí importantísimo. Pero al margen del lado profesional, 2016 también es un año durísimo. Ah, muy duro, muy duro. Bueno, ver la cara cruz, la cara y la cruz del toreo, ¿no? Son momentos de mi vida complicados, ¿no? Pasa que fíjate, cuando estás toreando no te das cuenta no te das cuenta. Y ahí aprendí, fíjate, ese día aprendí una cosa, que la vida no se para. El día de Que la Teruel. vida, sí, no se para. La vida no se para. La vida continúa. No se paró ni las nubes, ni se paró el mundo, no, no. La vida sigue. Y al día siguiente toré yo en Pamplona. Y entendí que la vida no para. La vida no para, ¿no? Que hay que tirar para adelante y nosotros un día escuché que había dicho, me escuché en algún sitio había dicho yo que nosotros los toreros no nos damos cuenta de nada. Vivimos por un sueño y la gente que realmente lo pasa mal es la gente que está alrededor nuestra, ¿no? Nuestra familia, la gente que nos quiere. Es verdad que nosotros vivimos por un sueño y no nos damos cuenta. Y ese día aprendí eso, ¿no? De lo difícil que es para nuestra familia, para nuestros seres queridos, eh, y el mérito que tienen ser padre, madre, esposa o hermano de algún torero. Porque aquel día a usted se lo comunican en la plaza lo que había pasado, usted sigue toreando como si nada. No, no, yo sabía. Para que. Eso. Yo lo sabía salir. Mira, hay una anécdota de ese día. eh, hay una anécdota de ese día y no sé si la he contado, pero yo estoy con Morenito de Aranda y se equivocaron a la hora de echar el toro. Entonces el toro le tocaba a Morenito de Aranda, pero salió un toro mío. Y yo me acuerdo perfectamente de Morenito que estaba en la boca del burladero y me dice que no tenía ganas de torear. Hombre, ya no sabíamos nada, pero había sido todo muy desagradable, ¿no? Y me dijo Morenito, dice, no, yo no tengo ganas dice, que hay que ver la gana que tiene uno de torear ahora, que no, el hombre, fíjate, estamos hablando de un pedazo de torero y ya no, de tío bragado, y estábamos los dos ahí y empezó ya un revuelo, no, no, que este no es tuyo, que este es el tuyo, curro, que este es el tuyo, me pongo la montera, me calo la montera y paro el toro. Y a ese toro le formo un lío. Y ese toro es el que me hace otra vez volver a la normalidad y yo me olvido y lo toreo. Ese toro que yo toreé fue de Ana Romero y será uno de los toros que yo he toreado a gusto en mi vida, ¿no? Y ya, pues, ya cuando maté al toro, se hice así, hice un gesto a la presidencia, porque fue televisar la corrida de toro, y hice un gesto y señor, esto se ha acabado. Y suspendí yo la corrida de toro y esto se ha acabado y se ha acabado. Pero lo que te digo, que nosotros no somos conscientes. El mérito lo tiene la gente que está alrededor nuestro, ¿no? ¿Con qué cabeza va uno luego a torear al día siguiente? Mira, no lo sé. Creo que los fantasmas aparecerán cuando te vayas de esto. Creo, vamos, no creo. Los toreros no podemos ser seres normales. Los toreros no podemos refugiarnos en nada. Tú puedes tener todas tus penas y todas tus angustias en una madriguera. Y te metes en esa madriguera y tú en esa madriguera
pues penas las cosas o sufres las cosas, pero tú cuando sales de la madriguera eres un león, ahí ya no hay excusa, ahí ya no hay excusa. Tú sales a la plaza y ya no puedes tener ni mala cara, ni, oye, ni puedes pensar en nada, ni la gente te puede ver flaco, con esa flaqueza. Hombre, sí es verdad que recuerdo, quiero no acordarme de la tarde del hotel de, porque yo no lo pasé mal, los que os pasaron mal fueron las familias. Yo no pasé, yo soy torero, lo que yo pasase pues me lo quedo yo. Porque cuando yo tengo eso de cuando uno se mete en una madriguera, uno está solo en la madriguera y no quiere ver a nadie para que cuando salga siempre te vean fuerte. Un torero me remito a lo que yo sentía cuando vi a José Fuentes y a Manzanares la primera vez, que eran dioses. Los toreros no pueden ser mortales, no, nosotros estamos por encima. Aunque después estemos reventados por dentro, aunque estemos llorando, aunque las casas se pase mal. Pero cuando uno sale a la calle es Dios. Con todo mi respeto a... Porque yo creo que Dios si hubiese estado en la tierra sería torero también. Sí, eso no puede, eso son cosas que nunca, ni las puedes contar ni las puedes expresar porque no tienes palabras para expresar esos momentos, ¿no? Imagino que llegar al hotel ese día, después de una tarde de esas, yo creo que es las... Hay una pregunta que hacemos a todos los toreros que es la mejor y la peor tarde. Yo doy por hecho que esa fue la peor de su carrera. Sí, De sí, largo. bueno, sí, 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 yo, aparte, es que no tiene comparación con nada, es una sensación, no tiene comparación con nada, igual que, es que no puede, y sobre todo cuando son sensaciones que por respeto a la familia yo no lo pasé mal. A ver si me explico. Yo Porque lo fui que son mucho testigo, peor la claro. afición. Uy, Entonces yo por respeto a la familia yo no puedo hablar de ese día porque yo fui un testigo triste de eso. Allí había familias destrozadas, yo fui testigo circunstancial, pero no me quiero imaginar por dónde pasaron esas familias. Yo estaba allí, pero qué va, la familia, ¿por qué lo pasó? Yo no lo pasé. Yo al fin y al cabo, al día siguiente toré, pero yo no me quiero ni imaginar, ni por supuestísimo, ni hablar de ese día porque yo ahí no. Yo fui un testigo, a mí me tocó matar ese toro pues, punto. Y yo siempre pienso en la familia, no se me va de la cabeza la familia. Y después hicieron un reportaje muy bonito que yo creía que no iba a ver, lo hizo Carmelo, lo vi, con un trato exquisito y un día que, pues, ya te digo, que para mí no fue complicado, bueno, entre comillas, complicado pues para la familia. Son momentos que ahí, pues, eso ya te digo, yo no, yo fui circunstancial ahí del lugar. Eh, Debe ser muy complicado y muy duro, ¿no? y 2017 le pegan otro varapalo gordo. También, Porque ya encima no era testigo, pero era un amigo íntimo, claro. creo, de Sí, Afande. hombre, ya son cosas que, claro, que ves que la realidad que muchas veces, y yo fíjate, nosotros, y te puedo generalizar, que nadie que se viste de torero cree que le pueda pasar algo delante a un toro. Es Te que por eso hablo a mismo, mí, porque si no, no seríais tan claro, inconscientes. porque yo estoy cosido a cornas. Es decir, no te estoy diciendo que no sé lo que es una corna, pero nunca crees que puede pasar eso y pasa. Que esa es la grandeza que tiene un torero, que creo que, bueno, para empezar, los toreros tenemos una cosa muy buena, que nadie nos hace un test psicotécnico para poder ser toreros, porque casi ninguno lo pasaríamos. Yo creo que nadie pasaría un test psicotécnico del torero, aunque aquí hay gente súper inteligente dentro del mundo del toro, y aquí el más tonto del toro hace relojes. Aquí en el mundo del toro no hay uno, pero sí es verdad que somos especiales porque somos tan sumamente inconscientes que creemos que nunca pasa nada. Pero creo que esa es la grandeza que tenemos, que es verdad que aquí pasa algo, pero no lo creemos que pase. Y bueno, fíjate, y pasa, y bueno, y vives con eso, ¿no? Y vives con eso. Además, otra de las cosas quizá más bonitas que usted hizo fue luego poner el nombre que le puso a su hijo. Sí, bueno, es verdad. Le puse el preludí a mi mujer y bueno, encantado. Aparte,
yo, fíjate lo que son las cosas. Eh, yo le pongo a mi hijo, pues, o sea, mi hijo se llama Curribán. Y bueno, y entonces un día, los niños ahora mismo, yo con la edad de mis hijos, pues como todos los niños del mundo, pues éramos tontos al lado de esta gente, de estas generaciones vienen que son tremendamente listos, no los míos, sino creo que todos los niños son tremendamente inteligentes. Y un día, y un día que es de las cosas más bonitas que escuché en mi vida, ya mi hijo no veía toros, fíjate, oye, ten en cuenta que pues, con 4 años, 4 o 5 años, 4 años, pues es normal que ocurra, Iván, pues tú te llamas Iván por esto, y mi hijo más o menos un día pues, sabía lo que había pasado, los niños son muy... Y me dice un día, oye papá, no sé qué, yo sé, me dice, oye, Iván Fandiño, digo, sí, sí, Iván Fandiño fue un torero que fue, digo, y aparte empiezo a explicar yo, tú tienes la suerte de llamarte como uno de los mejores que ha dado esto y de los que más cojones han tenido delante del toro y de los que más han sido capaces de remontar situaciones. Yo le ponía como lo que creo que era para mí Iván Fandiño, que era un héroe. Y dice, papá, entonces Iván Fandiño está toreando en el cielo toros de nube. Joder, no se puede ser más bonito que ser torero y torear toros de nube. Digo, qué grandeza es irte al cielo a seguir toreando toros de nube, ¿no? Y ahí comprendí, fíjate, me dan ganas hasta de llorar, es decir, yo qué bonito ser torero, ¿no? Y que la gente aprecie la sensibilidad de que existan toros de nube y que ahora mismo pues esté toreando toros de nube en el cielo, ¿no? Y que le esté cantando Camarón y que todas esas cosas. Yo creo en eso, ¿no? Creo en eso porque no me han hecho el test psicotécnico y puedo hablar contigo. Pero qué bonito es la vida, qué bonita es la vida vista desde la visión de un niño, ¿no? Pues le quería preguntar, ¿de dónde viene esa relación, ese vínculo con Iván Fandiño? Bueno, yo creo que te encuentras con gente en tu vida que tiene pues, algo especial, una conexión especial, algo de piel que no hace falta ni comer ni emborracharse, sino que el cariño y la admiración que nos teníamos, pues, oye, pues, yo respetaba, fíjate, lo respetaba como torero, como persona, me parecía un tío entrañable, ¿no? Me parecía una persona extraordinaria y bueno, y la vida, pues, tener la suerte de conocer a gente maravillosa del mundo del toro me ha proporcionado eso, esa suerte de conocer a gente. Y entre una de las que he conocido, que tengo la suerte de haber conocido, ha sido a Iván. Y la pena, pues, que se lo lleva así tan joven, ¿no? Luego quiero que me cuente, porque uno de los secretos de Curro Díaz que jamás sabré descifrar es cómo narices un torero es capaz de ser tan veterano y seguir gustando y moviendo gente. Que eso yo se lo he dicho alguna vez, que me parece que es algo que yo no sé cómo lo ha conseguido, porque de todos los que conozco yo de su quinta, la gente está ya un poco aburrida, cansada. Pero usted no. Sigue moviendo gente. Yo veo gente en Bilbao que dice, torea en Ampuero voy, torea no sé dónde voy. Y digo, pero ¿cómo se explica esto? Bueno, es verdad que es desgraciado. Yo soy de Linares, yo soy un poco Rafael. Y bueno, y es verdad que bueno, que te agradezco muchísimo eso. Creo el ser fiel a uno mismo, ¿no? El ser fiel a uno mismo y tengo eso. Probablemente en este momento sea el momento que más goce del favor popular. En este momento de mi vida, fíjate, parece mentira, pero este es el momento que más goce del favor popular, de la asistencia a las plazas de toros. He ido toda mi vida un poco a mi aire en ese sentido. Creo que llevo una carrera que por eso no he aburrido, porque llevo una carrera independiente en todos los sentidos. Y creo que me habré equivocado muchísimas veces en cuanto a temas de despachos, te aseguro que seguro. Pero también he acertado mucho en cuanto a la independencia de pensamiento, de obra, de todo, ¿no? Y eso creo que también me ha hecho que perdure un poco más en el tiempo, ¿no? Y aparte que a mi madre le debo la genética, que tengo una genética, gracias a Dios, fuerte, ¿no? Y esta pregunta es un poco, quizá un poco de mal educado, ¿no? Por la que le voy a hacer ahora, pero em, ¿usted ha pensado alguna vez en decir, oye, pues X años y me retiro o no? Sí, sin duda. Mira, yo el día que me retire, me retiraré para no volver a torear más. Y yo
me retiraré y punto. Y hasta aquí he llegado. Pero no, pero por eso quiero retirarme en el momento que yo no tenga facultades para ponerme delante de un toro. Mira, y es muy, mira, es muy fácil. Los toros siempre te piden un sitio para ponerte. Los sitios siempre te piden un toro para ponerte y donde invisten los toros. Yo, lógicamente, sé dónde hay que ponerse. El día que me exijan ponerme en ese sitio y yo no sea capaz de ponerme, ese es el momento de tener que irme. Pero no quiero, fíjate, yo cuando me vaya, yo soy una persona que con toda la personalidad fuerte que tengo, no tengo gatos en la barriga. Es decir, yo tengo una personalidad muy fuerte, pero no les deseo el mal a nadie. Y cuando me vaya me voy a ir feliz. Y yo quiero irme feliz. En el momento que me vaya me quiero ir feliz. Deberle nada a nadie, pero sin que tampoco nadie me lo deba a mí. Si yo soy una persona, he sido, soy y seré una persona que he sido consecuente con los actos que he tenido. Y me iré el día que no pueda torear o en el día que no diga nada en un tendido. Pero me iré con la misma humildad que he llegado al mundo del toro. Y me iré siempre, siempre, siempre agradecido de lo que el mundo del toro me ha dado. Es decir, que yo sé dónde, por suerte o por desgracia, sé dónde me tengo que poner. Y el día que yo no pueda ponerme nada más que por soberbia, me tengo que ir porque por soberbia a mí lo que me va a poder siempre va a ser la soberbia de saber dónde me pongo, dónde me tengo que poner y no ponerme. ¿Y cree que el día que se retire lo hará de golpe o hará con una despedida? No lo sé, no lo sé. No quiero decir de este agua no beberé, pero vamos, que tampoco no soy de aspaviento. Que me iré como, no lo sé. Lo marcará la situación. Nunca quiero decir algo que después que me pueda arrepentir, pero, pero no, lógicamente será el día que no pueda. Y aunque, fíjate qué tontería, te he dicho antes una tontería que yo no volveré a torear más, es imposible. Te he dicho antes una tontería que no me la he creído ni yo. ¿Y para qué voy a decir, no torearé más? Pues seguro que no torearé más vestido de luces. Pero yo será imposible que no toree. Un festival, una cabra, una capea, es Una imposible. cabra. Es una cabra, es que me dará igual, es que yo no puedo dejar, es mi vida, mi pasión. Lógicamente dejaré de torear, pero yo soy torero y no yo, sino todos mis compañeros son toreros y y entiendo a la gente que cuando ha sido torero y con una edad muy, muy, muy avanzada siguen toreando. Es que la gente no lo entiende. Es una necesidad, pero mira, vamos a ver, vuelvo otra vez al test psicotécnico. Una profesión eh, que pasa malos ratos, que no se disfruta, porque delante del toro es imposible disfrutar porque te estás jugando la vida. Aunque tú creas que no te estás jugando la vida. El toro, el volumen, los pitones, la responsabilidad, la presión, el tener que triunfar. ¿Cómo explicas que sea una necesidad? ¿Cómo? No lo sabes. Es algo como que es, ¿qué tiene el toro? ¿Qué tiene el veneno del toro? Que te estoy diciendo que se pasa mal cuando no te ponen, cuando te ponen, cuando llegan, cuando no llegan, cuando sale el toro, cuando estás delante del toro. Y tú dices, y ahora, después de todo lo que te estoy contando, ¿por qué queremos ser toreros? ¿Y por qué no podemos dejar de torear nunca? Tiene que ser algo mágico. Tiene que ser algo que está por encima del bien y del mal. Tiene que ser algo casi divino, si no fuese pecado decir eso, pero es que es así. Porque ahora con esto que ha dicho, ¿es posible ser torero por dinero o no? No. Siempre uno cuando empieza sueña con una situación mejor. Llega ya un momento que el dinero es importante. Pero mira, el dinero es importante. Pero si te fijas, todo el mundo puede comer en los mismos restaurantes. Más o menos puede comer en los mismos restaurantes. Todo el mundo compra en los mismos supermercados. Hoy en día casi todo el mundo compra los mismos, compra un coche. Las casas se torea, se torea por vocación y por talento, no se torea por dinero. Si no, no habría ningún pobre.
ni nadie pasaría fatiga, se torea por vocación, porque ya cuando sale el toro te olvidas, te olvidas como hay una fuente, una fuente en mi pueblo que se llama la Fuente del Pisás, que dice que el que bebe de la Fuente del Pisás se olvida que tiene padre y madre y a su casa no vuelve más. Por lo mismo pasa que cuando sale el toro te olvidas de todo. Te olvidas que tiene dinero, que no tiene dinero. Y el que tiene capacidad le pega a pasar toro y el que no, no tiene. No se torea por dinero. Indudablemente, se tiene ambición por dinero y se torea uno y a torea uno por ambición. Pero por encima de todo está la vocación. Pero sirve también para que os respeten. Sí, sí, pero por vocación te respetan cuando tú eres capaz de pegarle 20 pases muy despacio debajo de la pala del pitón a un toro. Esa admiración. Yo no sabía, mira, con 8 o 9 años yo no sabía el dinero que tenía José Fuentes ni Manzanares y lo admiraba. Sí, yo es ese halo que tienen distintos. Y estoy hablando mucho de ellos porque me acuerdo muchísimo de ellos. Esa grandeza, eso que desprendían. Y eso no lo hacían, no lo impostaban, eran así. Y ni daban pena, ni eran eso, eran toreros. Más, cuando hablamos de Curro Díaz, yo, en mi caso por lo menos, me vienen chispazos, ¿no? Y pienso Linares, Manolete, Josín Iriarte, Azpeitia, su padre, que su padre ha sido, pues, su padre es como decirlo, casi como si fuera su hermano gemelo, va detrás donde usted vaya. Sí, un personaje. Aparte, mírame, yo me siento muy orgulloso de que mi padre se sienta orgulloso de mí, porque es verdad que ha sido una lucha muy importante, ¿no? Y me siento muy orgulloso. Es decir, había personas que han sido importantes en mi vida. Y oye, el caso de Ignacio González, el caso de Juan Ruiz Palomares, que me da la oportunidad de que toree en Madrid, de don José Luis Lozano que me pone en Madrid. Ha habido personas en mi vida, en la etapa de mi vida, que han sido fundamentales. Ahora vivo una etapa preciosa con Jorge Buendía. Han sido Sota, Caballo y Rey, pero han sido etapas muy bonitas en mi vida, ¿no? Han sido etapas de felicidad. Ya te digo, habrá momentos buenos, habrá momentos malos a lo largo de la carrera, pero siempre lo que he intentado es acostarme y dormir. Ha tenido un vínculo con Azpeitia muy importante, también. Mm, sí, sí. Gracias a José Iriarte. ¿Le veremos de nuevo alguna vez o no? Me encantaría, bueno, me encantaría. No lo sé, la vida, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces las circunstancias, los caminos a lo mejor se separan, pero le tengo un cariño a Azpeitia importante. Yo un día importante de mi vida fue un toro que toreé allí de, 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 ¿cómo se llama? De Salamanca lo diré, toré un toro allí y fue de los toros que más me ha dado, que fue una corrida de toros por Canal Plus, retransmitida por Canal Plus y tuvo una repercusión tremenda que me acuerdo que ese día fue trending topic de ese toro, ¿no? Y es verdad que me encantaría. Mira, la vida, aunque no quiera, los caminos muchas veces con las personas nos separamos por tonterías. A la gente que le tiene muchísimo cariño, muchísimo respeto, pero se separan los caminos, se separan los caminos, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se pasa el tiempo te arrepientes porque han sido gente importante en mi vida, ¿no? Pero vamos, que si no vuelvo a torear más en Azpeitia, pues será una de las plazas que han sido clave. Mira, voy a girar. Ya está hablando de Azpeitia, mira. Yo lo tengo, vamos, lo tengo siempre, eso es algo que siempre está presente en mi casa. En mi casa hay muy pocas cosas de toros, son salones grandes y no hay cosas de toros, pero sí que tengo ese cuadro. Indudablemente, Josín, eh, una persona que han sido años muy bonitos, muy importantes, a los que creo que nos debemos mucho. Es decir, que la ciudad apodera mío, él después no ha tenido, hemos sido, creo, una pareja muy bonita, una época muy bonita de mi vida, una época que recuerdo con muchísimo cariño, ha sido parte de mi familia, indudablemente pues será parte de ser tore o no tore en Azpeitia más en mi vida, me cruce o no me cruce más en mi vida, es una parte importante y es algo de está dentro de mi corazón, lógicamente. Em, luego, además, claro, cuando hablamos también de Curro Díaz, hablamos de un torero que ha pasado de todo, me refiero, echando la vista atrás, las etapas duras, en América. Quiero que me cuente también aquello, porque irse a América son decisiones que uno las toma porque quiere ser torero de verdad. Yo estoy
estoy siempre convencido de que cuando uno dice yo me voy a América es porque quiero volver a sentirme torero en momentos en los que estás delicado, de salud taurina, y ahí dicen que se recargan las pilas. Bueno, yo, por ejemplo, eso que te estoy contando de Colombia, yo he tenido, mira, yo siempre que he ido a América, Sí. gracias a Dios, pues en la feria, Y he que no has tenido la tenido que suerte de... meterte quizá en y el no he tabú más es, profundo. exactamente, entonces por eso respeto tantísimo a mis compañeros que van allí. Yo he toreado a lo mejor en las plazas de Perú que son muy buenas ahora, que son del interior, que son muy buenas, y yo he conocido el interior. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un paisano mío, de David Gil, que toreaba cuando aquella época dura de Perú, que esa era cuando era la época dura y toreó muchísimo allí. Entonces yo no he conocido eso. Yo en la época que te estaba contando de tuta y lengua saque, eran plazas Sí, que sí, van sí, las figuras efectivamente. del toreo y que van los toreros y que yo eran dos correatoros. Lo que sí admiro son a todos los toreros acá. Y desde aquí un abrazo muy fuerte para todos los toreros que han salido de su casa, se han ido a esa América necesaria, pero América dura y profunda. Mi respeto y mi admiración, porque pues gracias pues, a esas plazas pues han tenido, primero que han traído un dinero para su casa y después un resurgir en sus carreras. Y me estoy acordando, por ejemplo, de mi paisano David Gil, que fue la época dura de Perú. Fue un poco, creo, que fue uno de los pioneros de ese Perú profundo, que después, fíjate, que Perú será uno de los países más taurinos que hay, donde más cobertura taurina que hay, y que nosotros ahora mismo, Perú es un pulmón tremendo para la tauromaquia, ¿no? Aparte, gracias a que, oye, que tiene una figura internacional como es Roca Rey, que le debe mucho Perú, la proyección que tiene Perú en el mundo ahora mismo se la debe muchísimo al principio pues a Roca Rey, que es máxima figura del toreo mundial, también Joaquín Galdós, que es un torero importantísimo, y que han abierto un poco, pues, un poco no, mucho el Perú, que puede ser de los países que mejor esté el toreo en estos momentos. Si mañana Francisco Iván le dice que es el torero, ¿qué le dice Curro Díaz? Mira, tú sabes que esa pregunta pues, me la habrán hecho muchas veces. Mira, yo lo más fácil que te dijese ahora mismo, que no quiero que mi hijo sea torero, que es verdad. Mira, me costaría trabajo decirle, si no sirve, tendría que decirle, mira, esto es muy difícil, tú no sirves para esto. Y eso sería, esto para ser torero, esto no es de que uno quiera ser torero, te tienes que tener talento para ser torero, son muchas cosas. El problema es que si tuviese talento, yo tendría que ayudarlo. Porque si mi hijo quiere ser astronauta, vamos, si mi hijo quiere ser astronauta y saca un 4,5 en las notas, pues le diré, mira, curro, tú no estás para esto, tú no estás para esto. Ahora, si el niño es de sobresaliente y matriculado de no, pues tendré que hacer todo lo posible porque mi hijo sea astronauta. Ahora, si mi hijo lo he hecho, tú eres la primera vaca y se rompen los codos metiéndose en un burladero, pues tendré que explicarle, oye, mira, curro, esto no es para ti, esto es muy bonito, pero esto no es para ti. Ahora, si veo que mi hijo pues, torea, pues tendré que hacer, taparme la nariz y ayudarlo y sufrir como sufre. Si yo estaré con mi hijo y ayudaré a mi hijo en lo que pueda, siempre que mis hijos tengan condiciones y gracias a Dios pues lo tendrán. Creo que lo tendrán más fácil que yo cuando empecé. Tú conoces bien a tu padre, ¿sufre o disfruta? Yo hay momentos que creo que él disfruta. Él disfruta, que no sufre, no, es un papelón y él está encantado, Hombre, sufre porque sí es verdad, porque esto es muy duro, pero mi padre creo que disfruta mucho. Aparte, muchas veces me preguntan qué marca de puro fuma y eso, digo que es mentira, que se lo dan, que a él le regalan los puros, que él no compra un puro. Aunque él me diga lo contrario, digo, hay una cosa muy bonita de mi padre, que veo el cariño que le tienen la gente a mi padre. Todo el mundo le tiene mucho cariño, le tiene muchísimo cariño a mi padre. Es una muy buena persona, y a todo el que puede lo ayuda. Mi padre una buena persona. Y volvemos al tema de antes, que si yo no tengo gatos en la barriga y si me voy algún día de esto, me iré sin rencor. Mi padre es un tío que es de las personas que más gracias he escuchado decir a la gente. A mi padre, tú le dices,
vas por la calle y dices, qué bien torea tu hijo, mi padre se vuelve y te da las gracias como si le hubiese tocado la lotería porque lo llenas de orgullo. Mi padre es un tío muy agradecido, una persona muy agradecida con todo. Somos personas que hemos tenido suerte en momentos de nuestra vida y mi padre es muy agradecido. Mi padre es muy de dar gracias. ¿Va a todos los festejos? Sí, sí, sí. Fíjate, mi padre tuvo un cáncer y estaba hace años, estaba enganchado a la máquina de quimio y bueno, era inaguantable. No, yo me acuerdo de mi madre que decía decía que eso era insoportable. Estaba en la máquina de quimio, que fíjate que una persona cuando está en esos momentos, mi padre decía eso, que yo era insoportable. Hace muchos años, gracias a Dios de eso, mi padre está muy bien. Pero que cuando le daban la quimio y la radio, bueno, no era que yo era casi, era peor, era peor que lo que le estaba pasando en ese momento, que era estar enganchado a una máquina, era que no estaba él allí conmigo, parecía que me iban a engañar o cualquier cosa. Porque él también va a los contratos a firmarlos, ¿o qué? No. Eso es verdad que mi padre Entendido. en temas de contratación y eso nunca se ha metido. Es verdad que todo me ha apoderado, han respetado muchísimo a mi padre, pero que mi padre nunca se ha metido en ninguna decisión. Nunca. Mi padre en ese sentido ha sido una persona que tiene una relación hasta que, como todo en la vida, hasta que dejas de tener una buena relación, pero que mi padre nunca se ha metido, no se ha metido. La pregunta que hacemos a todos, la mejor y la peor tarde de su carrera. Bueno, la mejor tarde sin duda es la de el día del cura de Valverde. Ha sido el día bueno, para mí ha sido el día más importante de mi vida y gracias a ese día, pues empieza. Y la peor, es que la peor tarde, ¿sabes lo que pasa? Que a lo largo de nuestra carrera siempre hay muchas tardes que sales con una amargura en la barriga, entonces, Tiene que elegir no una, sé, ¿no? Tiene que elegir una. es que ya no de no haberle pagado pase. Mira, fíjate, un día que hice un esfuerzo grandísimo y que me sentí mal en la furgoneta fue este año en Madrid con esta de San Isidro, que hice el pino y le pegué a un toro pase está muy malo y era tal el esfuerzo que había hecho y la recompensa había sido tan mínima que, pero bueno, que eso es parte del toreo, que el toreo tienes que dar tanto que a veces no recibes nada y un toro que hice un esfuerzo, para mí, es un mercado uno, pero que ese día hice un esfuerzo titánico y se vio. Por eso es tan bonito esto, porque nunca eh, nunca es directamente proporcional el esfuerzo al triunfo, ¿no? Pero como esa tarde son muchas a lo largo de la carrera de los toreros, tarde de esfuerzo titánico que lo único que sirven es pasar los muebles y a lo mejor han sido importantes que te han marcado tu vida, porque eso de pasar la frontera, aunque nadie se haya dado cuenta que has pasado la frontera, que en un momento determinado puede ser frustrante y a la larga te das cuenta que has crecido como torero y como hombre, ¿no? Pues mira, le voy a pasar ya las últimas preguntas, que es un listado de preguntas cortas, en la que le pido que responda con brevedad, con lo primero que se le venga a la cabeza. La primera pregunta, ¿cuál es el momento que más disfruta en una plaza de toros? Es decir, lo voy a poner en un contexto. El paseillo, la vuelta al La ruedo. salida de hombro, la salida de hombro, la salida de hombro. Mucha gente dice, cuando doy la vuelta al ruedo con las orejas. No, se la salida de hombro, la salida de hombro. Oye, una pregunta que esta es vital, que esa se la quiero hacer a usted. Alguien que ha salido hombros de las ventas, ¿se sufre o se disfruta? Porque les No, pegan no, unos no, tirones terribles. no, no, coño, nada. Pero a lo contrario, vamos, es que, vamos, no sea razones, pero una puerta grande, o sea, es lo más grande que, Un toro que nunca olvidará. pues, un toro que nunca olvidaré, pues, un toro que nunca olvidaré se llamaba Jarito, que fue la primera puerta grande de Madrid, un toro de los recitales que vistió muy bien y que tuve la suerte de torarlo muy a gusto. ¿Plaza favorita? Ahí me puedo cortar muchos dedos, no tengo plaza favorita. Ahora, sin lugar a dudas, mi plaza y donde yo me perdería siempre es Madrid. Si yo me tuviese que perder en algún sitio y tuviese alguien que encontrarme, ya no en la Plaza Toros, sino en la ciudad, sería Madrid. Algo que haya
que de lo que se arrepienta. ¿Usted cree que se arrepiente de algo que haya podido hacer en el pasado? No quiero que diga algo, el que no, pero sí se arrepiente Mucho, de algo. mucho, mucho, mucho. Solo que diga, no, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Pues sí, muchas cosas me arrepiento. Pero bueno, que gracias a gracias a las cosas malas que he hecho, también me han servido de enseñanza. A veces he sido torpe y he caído 2 veces en la misma piedra, he tropezado en la misma piedra, y otras veces me han enseñado para no tropezar, pero sí, sí me he equivocado mucho, mucho, mucho. ¿Qué ha sido más viral? ¿Su frase en el callejón de Sevilla o la puerta grande de Madrid? No, 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 la frase del Callejón de Sevilla. ¿Se acuerda de cómo era o no? Me acuerdo perfectamente. ¿De la frase? No me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. No, pero es que lo sigo, a día de hoy lo digo pensando. Aparte, yo creo que fue. Mira, ha habido frases de Repítala filósofos muy para que importantes. la gente se acuerde. Vamos a ver, tiene sentido. Nosotros los toreros, yo te la voy a poner en contexto. Yo había Mejor. matado un toro y yo había. Normalmente yo he hecho por delante el toro que menos me gusta. Y entonces yo había hecho un toro muy feo por delante y yo me acuerdo que el maestro Emilio Muñoz dice, no, el que te queda dentro es muy bonito, porque tú sabes cómo van a los sorteos oye, pues es verdad que hay toros que enamoran. Y me dijo, pues el toro que queda dentro es muy bonito. Y yo me acuerdo que estaba, no sé si lo dijo, pero estaba en la conversación Manolo Molé, creo que era Manolo Molé, Antoñete y Emilio Muñoz. Fíjate, tres monstruos. Vamos, que no lo dije con Pelé, Mele y el tío de la moto, que eran, para mí han sido tres monstruos y tres genios fuera y dentro de la plaza. Joder, pero es que me salió de dentro. Digo, mira, a los toros bonitos son como a las mujeres guapas, que se le perdonan más cosas. Entonces, y es verdad, si a un toro bonito siempre le has perdonado muchísimas más cosas, igual que a una mujer guapa siempre le has perdonado más cosas, y normalmente las voltaretas te las pega tanto los toros bonitos como las mujeres guapas. Que eso lo podemos añadir a la frase primera. Pero bueno, fue muy torera porque es verdad que lo pienso. Sí, pues vamos, Sí, sí, el sí. típico chaval que todavía no lo haya visto torear se va a acordar de la frase. Sí, aparte, dentro de. Mira, y ahora te voy a contar una anécdota. Nunca he tenido un problema con ninguna feminista. Nunca. Lo dan por hecho también. Pero nunca, es verdad, nunca, no es una frase, no es una frase ofensiva. No la tomo como No, yo creo que tampoco, una ¿eh? frase ofensiva, ¿eh? No, la veo una frase bonita, es verdad. Lógicamente respeto muchísimo a la mujer y en ningún momento fue una falsa. Y nadie, nunca, nadie. Mi padre un día la escuchó y me llamó por teléfono después de haber pasado el tiempo. Le llegaría ya un móvil de esta generación y le llegó la frase y se asustó y me llamó. Tipo, eso hace ya tiempo y nunca he tenido problema con esa frase. Nunca, nunca. Las últimas dos preguntas. Le voy a pedir primero que me cuente una anécdota, a ver si se acuerda de alguna así buena que recuerde. Y luego la última. Una anécdota. Pues, hostia, mil, mil millones. Te lo puedo contar de todos los colores. Eh, hombre, yo te voy a contar una anécdota. Me ha venido un flash. Eh, Hay una frase, no sé si tú la habrás oído mucho, cuando me decían a mí, me decían cuando éramos pequeños, cuando estábamos empezando, que, coño, que a ver si iba a tener mucho miedo que no iba a conocer a mi padre en el callejón, en el patio de caballo. Yo me lo tomaba a cachondeo, digo, coño, ¿cómo no vas a conocer a tu padre? Y un día toreando, aparte, te digo hasta el día, en el sitio, en Bailén. Yo estaba tan tranquilo, era una plaza portátil, estaba tan tranquilo y había un torero al lado mío. Y llegó el padre y le preguntó algo y le preguntó a ese torero por mi padre, por su padre, que no conocía a su padre. Y entonces ahí me di cuenta que se puede tener tanto miedo de no conocer a tu padre en una plaza de toros. Y yo a día de hoy, he sentido miedo, mucho miedo y muchísimo miedo delante de un toro, pero nunca he entrado en el pánico de no conocer a mi padre. Es súper reconocible con el puro que hemos dicho antes. Ya, son personajes, sí, 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 sí. Y ya le voy a pedir ya para terminar, ¿cómo le gustaría que le recordaran? Bueno, sí, que me recordase como buena gente. No te iba a decir un hombre bueno porque suena una película del oeste, pero que me recordase como una buena persona. Una persona que no he tenido nunca, que no le he guardado absolutamente rencor a nadie.
Pues la verdad que, maestro, le quiero dar las gracias por este rato que hemos estado con usted. He de decirle que yo tengo 22 años, yo todavía no le he visto tan en la etapa más joven, ¿no? Pero es uno de los toreros que a mí me hizo aficionado al mundo del toro. Yo recuerdo su primera vez en Bilbao cuando vino sustituyendo a Fandiño, la vez que yo le Ujú, vi, ujú. que fue en 2017. Y siempre ha venido Bilbao por sustitución muchas veces, la gran mayoría, menos Sí, una sí. vez. Siempre ha pasado por sustituciones y para mí ha sido uno de los toreros que más me ha marcado. Casualmente hemos hablado antes de Bonito Aranda, que fue otro torero que me marcó y que son de los dos toreros que me han hecho aficionado hoy en día. Por el lado personal le tengo que dar las gracias en ese sentido, porque ha sido vital para que hoy en día pues yo pueda estar dentro del mundo del toro. Y en segundo lugar, por ser como es. La verdad que da gusto hablar con una persona que lleva la humildad por bandera al margen de que haya estado en lo más alto del toreo y todavía siga insistiendo y dando vueltas por las plazas de toros con actuaciones muy importantes. Y como le he dicho antes, creo que tiene un mérito fundamental que jamás yo creo que lo llegaré a descubrir, que es el por qué y el cómo una persona es capaz de trascender tantos años y que la gente siga teniendo ganas de verla. Así que de verdad, maestro, muchísimas gracias por dedicarnos este rato en plena temporada taurina, en pleno septiembre ya, y toda la suerte del mundo para los próximos festejos, que yo creo que todavía nos quedan golpes fuertes de Curro Díaz en plazas importantes. Si Dios quiere. Oye, y te tengo que decir oye, que gente como tú, gente joven como tú, te das cuenta que las generaciones que vienen más preparadas que las nuestras cuando empezábamos. Y que me encanta hablar contigo, que te doy la enhorabuena bueno, por la forma de tratar el mundo del toro, de tratar a los toreros. Y nada, que estoy para lo que me necesites y que es un verdadero placer hablar contigo. Muy importante que no hay que falsificar DNIs. Bueno, ya sí, no pasa nada. Si es para torear no pasa nada. Bueno, y también me servía para entrar a los PA cuando tenía 14 años, que me ayudaba para entrar, me ayudaba para entrar. Todo ha prescrito, pero bueno, los toreros vamos a misa, pero también hemos salido a darnos una vueltecita y nos aprovechábamos de que teníamos falsificados los carnets. Un fuerte abrazo, maestro. Un abrazo muy fuerte, gracias. Cuando lo imita me lo dices y yo se lo digo a Charlie. Ha salido muy chulo, ¿eh?